por ser el primer seminario del año, bueno, voy a hacer una breve introducción, me presento, soy Edgardo Zablocki, soy el rector de UCEMA y el director del Friedman Hayek Center por Estadios de Free Society. Este es el primer seminario del ciclo Freedom Perspectives, que lo hacemos conjuntamente con el Centro for Free Enterprise de la Universidad de Texas, El Paso, y el co-chairman de este seminario, que hoy, bueno, no ha podido acompañarme, es Nicolás Kachanowski. El seminario para el año, más allá de, hoy tenemos el privilegio de compartir con Lori Sanata este primer evento, ya tenemos pautado para, les cuento, para tan solo que tengan una idea, igual van a ir recibiendo la información de los próximos seminarios, que son todos dictados por miembros del centro, del Friedman Hayek Center, por Estadios de Free Society, ya sea en su rol de miembros corresponsales por vivir en el exterior o ser miembro del International Advisory Board. El 27 de marzo va a ser una exposición Nicolás Kachanowski, el 23 de abril Peter Boetke, el 30 Carlos Rodríguez Brown, el 21 de mayo María Blanco, el 4 de junio Deidre McCloskey, el 5 de junio Samuel Gregg, el 11 de junio, Roberto Salinas. El 18 de junio, Ricardo Rojas. Y el 25 de junio, Gerald Richcott. Esto es la primera mitad del año. Tan solo para que tengan una idea, igual lo van a ir recibiendo a lo largo del año. Bueno, este, como les decía, es el primer seminario del año y nos pareció, bueno, fantástico si nos pudieran acompañar, bueno, Lori Sanata. Lori, como siempre, dijo sí y, bueno, está desde Italia en este momento. Y gracias, Lori, por la diferencia de hora. No quiero sacar más tiempo. El título del seminario, bueno, ustedes ya nos conocen, el retorno a religiones políticas. Lori, el seminario es tuyo, esta es tu casa. Mil gracias. Muchísimas gracias, Edgardo, a todos los amigos que estarán conectados, supongo. Le mando un fuerte abrazo a todos. Bueno, yo trataré, bueno, no, además quiero agradecerle porque acabo de ser informado que soy el que abre este ciclo de encuentros y la verdad esto me honra mucho. Ahora acabo de escuchar todos los colegas que van a hablar después de mí y la verdad es un honor presenciar a un programa tan intenso y tan rico, tan rico. Así que mil gracias al Centro Friedrich Hayek y a la UCEMA, por supuesto. Bueno, yo voy a hablar hoy de un tema complejo que tal vez me supere, porque claro que para enfrentar el tema de las religiones políticas o de la relación entre política religiosa y religiones políticas, hay que abarcar muchísimas disciplinas que tienen un desarrollo de siglos, desde la filosofía política, la teología política, la sociología religiosa, la politología y muchas cosas más. Yo no soy tan ambicioso, menos en una charla que espero sea lo más cortita posible para dejar espacio para preguntas, para que tengamos una larga tanda, ¿no?, de preguntas y respuestas. Y también porque, no sé ustedes, pero yo perdí la costumbre de hablar frente a una pantalla y por suerte que perdí la costumbre. Eh, Así que no sé, supongo que para ustedes también será medio pesado escuchar a uno que habla desde lejos frente a un device, etcétera. Así que trataré de ser rápido. ¿Cómo he pensado organizar esta pequeña charla? Bueno, primero plantear el tema, ¿no? Plantear el tema de la política religiosa y las religiones políticas, de que estoy hablando en pocas palabras. Y después dos etapas, la primera cortita, la segunda con, digamos, un cierto viaje alrededor del mundo, dos etapas de tipo histórico. La primera sobre los años 20-30 del siglo XX y la segunda sobre los años 20 y andás a ver si los 30 del siglo XXI. Y después una pequeña reflexión final, nada más, muy sencillo, como ven, la roadmap que voy a seguir. Bueno, primero, por política religiosa entiendo una definición muy básica, la política basada en supuestos religiosos, una política que encuentra en la religión
su fundamento, su base de legitimación eh, en la historia, la política religiosa se suele asociar con el confesionalismo religioso, ¿no? La política religiosa, así entendida como yo acabo de definirla, es típica del mundo dominado por lo sagrado y por lo tanto implica un confesionalismo religioso. La religión política parece un juego de palabras porque invierte las palabras, pero es algo muy diferente, pues la religión política es la dimensión religiosa de la política, o sea, cuando una doctrina o una ideología, no necesariamente una religión, pero se impone como una religión o una especie de religión, aun siendo, repito, una doctrina o una ideología, a lo mejor de tipo secular, se impone como una religión con sus dogmas, sus rituales y su pretensión de obediencia. Y, en este caso, en la edad democrática podríamos hablar de un confesionalismo secular, o sea, una perversión en cierto sentido de los mecanismos democráticos constitucionales se transforman en un confesionalismo secular. Eh, a ver, la pregunta que yo enfrento es, primero, si hoy estamos frente a un tránsito de la política religiosa a la religión política. Si ese tránsito tiene antecedentes históricos y si este tránsito desde la política religiosa a la religión política es un fenómeno histórico que se repite, es un fenómeno histórico coherente y entre el concepto y la realidad histórica de política religiosa y el concepto de la realidad histórica de religión política hay una conexión. Lo planteo el tema porque, como verán, hay opiniones diferentes al respecto. Les digo desde ya, para adelantarme, que para mí sí, para mí la política religiosa suele ser la antecámara de la religión política, para muchos o para otros historiadores o filósofos, etcétera, no necesariamente, digamos. Eh, Ahora, algunos estarán tentados de observar con escepticismo, y lo entiendo, que son planteos viejos, que son cosas viejas, ¿no? Porque finalmente la secularización ha barrido con todo eso, pero yo la verdad que no creo, y en eso sí que no soy solo, porque uno puede preguntarse, ¿es realmente la modernidad secular un mundo aparte, poblado por una humanidad diferente? No creo. Mircea Eliade, uno de los más profundos, aunque sea muy criticado, y muchas veces criticado con razón, pero Mircea Eliade, uno de los mayores estudiosos de las mitologías antiguas y de las creencias religiosas, siempre observó que lo sagrado no desaparece con la época de lo sagrado. O sea, lo sagrado se disfraza hoy de profano. Los ídolos modernos, para que entiendan lo que quiero decir, incluso los más banales, desde la estrella del deporte hasta, qué sé yo, el influencer a la moda, son tótems seculares en los que convergen antiguos impulsos de tipo religiosos, impulsos que apuntan en general a sacralizar a un pueblo que a primera vista no parecería sagrado. O sea, en nuestras épocas o en nuestras sociedades que muchas veces creemos tan secularizadas, según Mircea Eliade y según muchos, en realidad se ocultan bajo formas aparentemente seculares, viejas pulsiones religiosas, viejos mitos que siempre pertenecieron a todas las tradiciones religiosas. Por otra parte, hace mucho tiempo, y sobre esto volveré después refiriéndome a una obra en particular, hace mucho tiempo que, que la teoría de la secularización no solamente está debatida y discutida como es correcto que sea cualquier teoría, ¿no? Sino que está bastante en retirada.
hasta han habido muchos teóricos de la secularización arrepentidos que abandonaron completamente sus primeras tesis y le dieron vuelta de 180 grados. O sea que si se entiende la secularización como menor adhesión a los valores religiosos, a la explicación religiosa del mundo, a la prescripción de cómo debe ser el mundo para responder a los supuestos religiosos, si se la entiende así, y me parece una definición dentro de todo bastante aceptable o aceptada, bueno, si se entiende así, hace bastante tiempo que la secularización está en retroceso. Los sociólogos de las religiones hace mucho tiempo que señalan el crecimiento de la religiosidad en todas sus formas. Tal vez las únicas formas que no crecen son las formas institucionales más tradicionales, ¿no? Las grandes iglesias monoteístas, especialmente cristianas, no crecen, pero sí crecen las religiosidades y las religiosidades generalmente crecen vinculadas también a una especie de autonomización, ¿no? Del espacio religioso, o sea, la religión que cada uno se construye por sí mismo. Estas eran algunas premisas nada más para que tengan idea de cuáles son los temas que me interesa encarar y que tienen como punto de partida la convicción, por otra parte demostrada por muchos estudios, que estamos viviendo no solamente una etapa de revival religioso como el que mencioné, que en realidad viene de hace décadas, sino que estamos viviendo una etapa en que desde mi punto de vista la política religiosa estaría a punto o en muchos lugares del mundo ya se convirtió en religión política. Veamos, la primera etapa histórica es la etapa que incluye las décadas entre el siglo XIX y el siglo XX. Eh, Fue por una parte, llamémosla para simplificar, no incluye exactamente esa época, pero para simplificar llamémosla la época de la PAC británica, ¿no? La PAC británica fue mucho más que una expansión de tipo comercial, aunque sí fue una expansión de tipo comercial, fue una época que hoy llamaríamos sin ningún problema, digamos desde la mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Fue una etapa eh, sí, de expansión comercial, por supuesto. Hoy la llamaríamos de globalización, pero exactamente como la globalización actual eh, fue mucho más que una expansión comercial. Fue una época de extraordinaria innovación tecnológica comparable con la nuestra. Fue una época de extraordinarias migraciones como la nuestra. Fue una época de secularización. ¿Cómo podemos pensar que ha sido la época de fines del siglo XX, ¿no? Al finalizar la Guerra Fría, las transiciones democráticas en varios lugares del mundo, después volveré sobre esto. Fue una época de comienzo de individualización, o sea, de crecimiento del individuo moderno y de ruptura de vínculos comunitarios en el mundo. Fue una época de difusión del modelo constitucional liberal de tipo británico, ¿no? Que implicaba una idea liberal y contraria a la tradición orgánica en el mundo. O sea, no cabe la menor duda que esa fue una época que, evocando a Popper, facilitó la difusión en el mundo del concepto, si no de la realidad, pero del concepto sí de sociedad abierta. Ahora, esto no me importa tanto en sí mismo, sí me importa la reacción que generó, porque principalmente después de la Primera Guerra Mundial, en la época de entreguerra, como todos sabemos, tuvimos un rebote extraordinario. Eh, y lo menciono porque la pregunta es si ese rebote, que fue caracterizado por el nacionalismo, o sea, la reacción del nacionalismo frente al cosmopolitismo, la afirmación del pueblo frente al individuo, eh, el retorno de la fe frente al desencanto, ¿no? Fue una época de Dios, patria y pueblo. Y fue también una reacción del modelo o de la fantasía o del sueño, utopía organicista frente al liberalismo. Ahora,
Obviamente, si trato ese tema histórico que no tendría nada que ver, es porque, como ya hice entender, me parece que la época que estamos viviendo hoy tiene extraordinario paralelismo, ¿no? Aún sin ser demasiado simplones, porque claro que la historia no se repite nunca, obviamente, pero tampoco es un viaje que puede ir a cualquier lado, ¿no? Generalmente hay una path dependency en la historia y creo que en este caso se demuestre porque en esa época, frente a los efectos, llamémoslos disgregadores, ¿no? Llamémoslos innovadores de la PAC británica, antes se asistió en diferentes lugares del mundo a un revival religioso. Esto pasó en el mundo protestante. La hora del revival protestante en Estados Unidos fue extraordinariamente fuerte. A partir de los años 10 y aún más de los 20, el revival en el mundo occidental católico fue extraordinario, ¿no? Fue la época de las grandes conversiones. Se podrían llenar libros de grandes personajes intelectuales, políticos, etcétera, que abandonaron el racionalismo positivista de la época anterior y se convirtieron al catolicismo. Fue la época de las grandes organizaciones de masas, ¿no? La Acción Católica, por ejemplo, del catolicismo para reconquistar el espacio perdido por mano de esa larga época de Pax Británica y secularización. Ahora, ahí me parece evidente un paralelismo y el paralelismo me hace pensar también que después de la Primera Guerra Mundial, este que había sido un revival religioso comenzó a transformarse en religiones políticas. El bolchevismo fue una religión política, el nacionalsocialismo fue una religión política, el fascismo, el franquismo y mucho más fueron religiones políticas que terminaron dominando bajo el rótulo que después se le dio después de la Segunda Guerra Mundial de totalitarismo eh, el panorama, por lo menos en el mundo occidental. Efectivamente, por lo tanto, para sintetizar, lo que quiero decir es que el revival religioso reintegrador, o sea, su idea era eliminar la fragmentación causada por la apertura de la sociedad durante la Pax Británica, reintegrarlas bajo una ideología de tipo holístico, ¿no? De tipo unitario, de tipo cohesivo. Y esta reintegración tomó la forma de las religiones políticas, llamado, como decía, totalitarismo. La idea es que la sociedad tiene un fin común, que persigue un bien común, todo común, que el pueblo es uno. Más puede ser uno por la patria, puede ser uno por la fe, puede ser uno por la etnia, puede ser uno por la clase social, pero frente al pueblo plural de esa época de apertura de la Pax Británica, tenemos el mito del pueblo uno. Al respecto, quiero hacer un pequeño desvío, que no es tan un desvío, sino que es una reflexión sobre un libro que a comienzo del siglo XX, del XXI, si recuerdo bien, más o menos en el 2005, publicaron un grupo de estudiosos de primerísima clase, estudiosos de los fenómenos totalitarios, interrogándose precisamente sobre la relación entre política religiosa y religiones políticas. El coordinador era Roger Griffin, algunos de ustedes a lo mejor lo han leído, lo han estudiado, uno de los mayores historiadores del fascismo o de los fascismos, entendido el fascismo como categoría historiográfica. Y bueno, en ese libro excelente, Griffin expone una tesis que la voy a recordar porque es exactamente la tesis que yo aquí pongo en tela de juicio y que me parece una tesis que no solamente no está fundamentada históricamente, sino que no nos permite reflexionar en forma o en perspectiva histórica sobre las relaciones entre política religiosa y religiones políticas. Porque, ¿qué decía Griffin? Decía que derivar la genealogía de las religiones políticas modernas, de las religiones tradicionales, es una ficción superficial, para decirlo de forma más brutal. Él decía, bueno, pensar que los fascismos, todos los fascismos, entendiendo el fascismo no como fenómeno simplemente italiano, sino como fenómeno global, entender los fascismos como religiones políticas
cuyos rasgos se pueden encontrar de forma genealógica en las tradiciones religiosas de los países que vivieron esos fascismos, sería, él dice, una ficción superficial. Eh, es así. Yo en este caso me anoto con mucho gusto entre los superficiales. Estoy en buena compañía porque para mí es cierto lo opuesto. O sea, superficial es considerar las religiones políticas modernas autónomas de su genealogía religiosa tradicional. Si las religiones políticas son hijas de una política religiosa que las precede, ahora la historia, la cultura, los rasgos, las características de esa tradición religiosa son fundamentales para entender qué es esa religión política. Eh, Tan es así que, hecho curioso, nunca me había pasado con un libro. Me pasó en estos días cuando fui a retomarlo para preparar un poco unas notas que estoy aquí consultando, ¿no? Para darle cierta linearidad a mi reflexión. Nunca me había pasado de leer en una introducción muy densa, muy buena, como la de Roger Griffin a ese libro, el coordinador que le pega, le diría que le pega de forma crítica bastante dura a uno de los autores que se supone que él mismo convocó a escribir en ese libro. En especial, ese autor es un autor poco conocido, pero que escribió una monografía sobre el nacionalsocialismo y la religión que me parece sumamente interesante. Se llama Richard Steigman Gall. Eh, la culpa, entre comillas, lo digo irónicamente, pero la culpa de Steigman Gall era en ese mismo libro que defendía una hipótesis opuesta, eh, demostrar, demostrar con una investigación empírica realmente muy sólida que el nacionalsocialismo tenía evidentes raíces cristianas y que esto explicaba de forma muy evidente de que el porqué el nacionalsocialismo fue tan popular, tuvo un seguimiento tan masivamente popular en la Alemania nazi. De todas formas, si miramos a esos fenómenos totalitarios de la época de entreguerra, el caso que acabo de mencionar de Steigman Gall, que vincula el totalitarismo con el revival religioso, no es el único. Le hago un ejemplo tal vez el más interesante, ¿no? La reacción a la revolución bolchevica, mientras todos los marxistas de todo el mundo, ¿no? Hacían su típico análisis estructuralista de clases desde bandos opuestos, de un lado Bertrand Russell, o sea, un ateo militante, y del otro lado Nicolás Berdyaev, un católico ruso obligado a exilarse en Francia por la revolución. Ambos vieron desde el primer momento en el bolchevismo una nueva religión. Y por otra parte, la misma Hannah Arendt, estudiando los totalitarismos, no tiene muchas dudas sobre el hecho que el totalitarismo sea una especie de nueva religión que responde a una necesidad humana de religiosidad. Eh, Ahora, a este respecto, antes de terminar esta primera etapa histórica, que me sirve como piedra de parangón, ¿no? Para analizar después en comparación con esta, nuestra época, me gusta ser un poco el abogado del diablo, ¿no? O sea, no sé, hacer una especie de filosofía prêt-à-porter. Puede ser que la historia avance así, a trompicones, a ciclos, que haya borracheras y resacas, como se dice, o avances y retrocesos, a cada ciclo de libertad o liberal, como fue en cierta medida, no, en cierta medida, como fue sin duda la Pax Británica, a cada época de expansión de la libertad, seguiría inevitablemente un retroceso de tipo comunitarista, ¿no? Una contraofensiva colectivista. Podemos decirlo también de una forma más coherente con el argumento de esta exposición. O sea, a cada política secular sigue una política religiosa y a cada política religiosa una religión política. Cada Atenas tiene su Esparta, o al revés, se podría decir, o cada Roma su Jerusalén, o al revés.
la era de los totalitarismos fue en este sentido la némesis de la Pax Británica entonces. Esta era un poco la teoría de Karl Polanyi, por ejemplo. El misticismo revolucionario fue la némesis del liberalismo, el fundamentalismo religioso, tan fuerte en la época de entreguerras, la némesis de la secularización. Hechas estas premisas de carácter histórico, paso a nuestra época contemporánea, ¿no? O sea, a las décadas que están entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Eh, si es así como yo vengo de sostener los ciclos, hoy estaríamos descontando, podríamos decir, los 30 años de liberalización, de apertura, de globalización que se vivieron a caballo entre el final de la Guerra Fría y el ocaso, medio triste, ¿no?, de la tercera ola democrática. Eh, Esta gran época de liberalización coincide, por otra parte, con otra vez, como en la época de la Pax Británica, en este caso podríamos llamarlo Pax Americana, ¿no? Fue una época también de gran innovación tecnológica, de comienzo de grandes migraciones que siguen, por supuesto, fue una época de apertura comercial extraordinaria y fue una época de expansión del sistema liberal democráticos en el mundo. Latinoamérica, Europa del Este y también en otros continentes se difundió enormemente el sistema liberal democrático. Y tal vez probablemente por eso, ¿no? El ciclo, avance y resaca, avance, retroceso, borrachera y resaca, liberalización y reacción orgánica. Probablemente por eso nuestros años 20 del siglo XXI recuerdan tanto los años 20 del siglo pasado. Como entonces estamos aquí hablando de la decadencia de Occidente, nada nuevo. Estamos aquí hablando de crisis de la democracia, nada nuevo. Estamos aquí hablando de la decadencia de la civilización burguesa, nada nuevo, esto tampoco. O sea, hay un aire de familia para quien estudió esa época de nuestra historia, no tan lejana en el tiempo y para nada en el espacio. Ahora, precisamente en esa época, año 93, 94, por ahí, salió otro libro que quiero señalar, que yo recordaba bien, pero por haberlo leído en esa época, ¿no? En esa época de Pax Americana contemporánea, que era un libro de tal vez uno de los mejores, más profundos sociólogos de la religión en el mundo, José Casanova, un norteamericano, a pesar del nombre hispano-itálico, digamos así, que escribía en esa época de el retorno de la religión en el espacio público. O sea, como buen sociólogo de la religión, él estaba observando, no era el único por supuesto, pero él estaba observando en esa época en que todo parecía caminar al compás de la liberalización y de la secularización. La dimensión religiosa parecía realmente muy postergada, exactamente como un siglo antes, durante la época de la Pax Británica, cuando la religión parecía postergada al avance de la razón, de la ciencia, etcétera, etcétera. Pero a pesar de esto, él observaba en varios lugares del mundo, yo diría casi en todo el mundo, porque analizó varios casos, el retorno de la religión en el espacio público. O sea, no es simplemente cuestión de creencia. Yo no estoy tratando aquí de la creencia, estoy tratando de las creencias en sus efectos políticos, ¿no? En la arena política. Y él observaba el retorno de la religión en el espacio público. Al mismo tiempo, en el clima de la época, estaba muy lejos de pensar que hubiese una vinculación, un nexo entre el retorno a la esfera pública de las religiones, o sea, el revival religioso, digamos, y el peligro que esto se tradujera en religiones políticas.
no había atisbo de religiones políticas en ese momento, era una época de expansión de los regímenes de tipo liberal democrático. De hecho, él en ese momento elaboró unas conclusiones que en ese momento se explicaban. Ahora, al leerla hoy, este libro también lo fui a rebuscar ahora para esta exposición, sorprende por su extraordinario optimismo. Porque, ¿qué dice? Algunas de sus muchas conclusiones José Casanova en el año 94, acá lo tengo anotado, en el año 94. Bueno, él decía, la era del organicismo reactivo y de los conflictos entre lo religioso y lo secular ha terminado. Es muy optimista, por supuesto, ¿no? O sea, la modernidad ha cancelado el dilema de la relación entre secular y religioso y la reacción organicista en contra de lo secular que se había dado en la época de entreguerra no podría repetirse. Otra observación que él hacía, otra conclusión, el Estado moderno ya no necesita de legitimación religiosa. Esto también se podía entender en esta época. No sé si hoy, yo no me animaría hoy a escribir algo por el estilo, porque mi impresión en esta época en que el revival religioso aparece en muchos lugares del mundo, transformarse en religión política, mi impresión es que los estados buscan una legitimación de tipo religioso. En alguna parte del mundo directamente religioso y en otra parte del mundo, especialmente en las zonas más secularizadas del mundo, poniéndole a esta legitimación religiosa un ropaje de tipo secular. Y finalmente, una tercera conclusión que él sacaba, que también me parece extraordinariamente optimista, 30 años después de su libro, él decía, si la religión se desprivatiza y se hace autónoma del Estado, entonces la religión pasa a formar parte de la sociedad civil y de la legitimación discursiva del poder. Cosa que suena muy linda, ¿no? No tenemos más iglesia de Estado, no tenemos más Estado confesional, tenemos una religión que forma parte del espíritu crítico de la sociedad civil. Yo aquí, sin ahondar demasiado, después si hay preguntas podemos esto profundizarlo un poco. Esto tal vez sea la parte más delicada de sus conclusiones que me resulta menos difícil de aceptar y que me impone algunas preguntas. La pongo, son preguntas retóricas, porque claro que mi respuesta es a todas estas preguntas retóricas es negativa, no. O sea, ¿es la religión un elemento más de la sociedad civil, como cualquier otro elemento? Ahora, invocar a Dios o alguna fuerza del cielo en apoyo de las propias opiniones, yo creo que implica un tipo de legitimidad que elude el criterio de racionalidad y se alce a priori sobre un pedestal de superioridad moral. O sea, si al ingresar en el debate de la sociedad civil algunos sectores reivindican un postulado de tipo religioso, están utilizando un argumento que me parece, y aquí hago una implícita referencia al debate, a alguno de ustedes se le habrá pasado de leerlos, entre Habermas y Charles Taylor sobre el debate público. Yo estoy con Habermas, no tengo la menor duda. O sea, si uno levanta la bandera de la religión, es muy difícil establecer un diálogo en términos de comprensión mutua. Eh, Ahora, me pregunto si en ese caso, si la religión es parte de la sociedad civil, admitiendo que de eso se trate, si no será fuerte la tentación de elevar la religión a religión política, o sea, en una fe de la comunidad. Lo mismo me hago otras preguntas, o sea, no me cabe la menor duda que existen formas legítimas y compatibles de religión pública en las democracias modernas. Lo vemos todos los días, por supuesto. Pero me pregunto también si existe alguna forma moderna de religión pública
que no aspire en última instancia a convertirse en un principio inspirador y normativo de la comunidad política. O sea, me parece muy evidente que en diferentes lugares del mundo siguen existiendo fuertes corrientes religiosas, no necesariamente asociadas a las religiones monoteístas tradicionales, algunas sí, algunas no, que siguen teniendo el sueño de convertirse, repito, en principio inspirador y normativo de la comunidad política. Eh, y entonces me pregunto si no existe la posibilidad, y otra vez es una pregunta retórica, porque en realidad vemos que hay mucho, si no existe la posibilidad de que un líder o un movimiento político no capte esta aspiración, la haga suya, convirtiéndola en su religión política. De manera que por donde la miremos, la relación entre política religiosa y religiosa política a mí me parece que es problemática, mucho más problemática de cómo pensaba Roger Griffin o de cómo lo planteaba José Casanova. De manera que 30 años después de esos libros, más o menos, observamos en el mundo, y esto lo reconoce muchísimo, que el mundo está lleno de movimientos religiosos con ropaje políticos o movimientos políticos con ropaje religiosos. Y uno se pregunta, hoy como en el pasado, porque la humanidad del presente no es tan diferente de la humanidad del pasado, si realmente las sociedades modernas no necesitan organizarse como una iglesia. Así la definía Émile Durkheim, ¿no? Con un sistema de prácticas y creencias compartidas. En realidad, en todos los ciclos de rebote organicista, precisamente esto fue la pulsión religiosa, o sea, encontrar un vínculo social, utilizar un vínculo religioso como factor de integración con un sistema de prácticas y creencias compartidas. Eh, ¿Realmente nuestras sociedades están preparadas para prescindir de la integración social normativa positiva? O sea, de la idea de la religión o algo parecido a la religión, una religión política como factor integrador. Eh, Realmente nuestras sociedades, donde decía lo sagrado se oculta, según Mircea Eliade, detrás de lo aparentemente profano, realmente nuestras sociedades han renunciado al retorno de lo sagrado, al despertar religioso, a una religión civil en que basar el pacto político. Ahora yo haré un pequeño viaje por el mundo y verán que me parece que es al revés, que en realidad el mundo está lleno de pulsiones a buscar estos fundamentos religiosos del pacto político. Y finalmente, bueno, el tema de siempre, el tema de la humanidad desde la antigüedad, o sea, realmente renunció Dios a gobernar a los hombres a través del César y renunció el César a gobernarlos a los hombres en nombre de Dios. O sea, lo primero sería la política religiosa, la idea de que Dios gobierna a los hombres, que en la etapa de la sociedad de masas y la democracia es fácil que se transforme en el César que pretende gobernar a los hombres en nombre de Dios. Me parece que estos temas antiguos no se han borrado en nuestra historia, qué sé yo, será una deformación profesional de la historia, del historiador, pero ahí a donde todos o muchos escucho que ven todo nuevo del mundo de hoy, no sé, yo tengo eh, tal vez la pretensión de verlo a través de una mirada que se hunde en la historia, según lo cual no todo es tan nuevo como parece. Eh, de todas formas, vemos, y esto me parece evidente, lo vemos también en el mundo occidental, en Europa, en Latinoamérica, además que en el resto del mundo, vemos por todas partes la aparición de forma carismática de ejercicio de poder y de carismas que se rutinizan, como decía Max Weber en su época, ¿no? Creando religiones políticas por encima de los procesos institucionales de tipo democrático o republicano. Eh, Ahora, dicho esto, le había amenazado dar una pequeña vuelta al mundo para explicar con ejemplos prácticos a qué me estoy refiriendo, es lo que voy a hacer, porque en realidad mi impresión es que el retorno de la religión al espacio público
tanto en forma institucional como de exigencia de religiosidad, renueva el imperativo moral por parte de las religiones de recuperar la esfera pública, el retorno del fundamentalismo en muchos casos también, y la nostalgia holística de la Edad de Oro. Esto lo vemos en todos lados, lo que nosotros hoy llamamos populismo, y que en el pasado se nombraba de otra forma, o se llamaba de otra forma. Finalmente es eso, finalmente es el rebote organicista al que hacía referencia. Es la nostalgia del pueblo uno, una nostalgia holística, la idea de recuperar la armonía de los orígenes. Finalmente es la idea tratada por Popper en su libro sobre la sociedad abierta y sus enemigos, que tiene su genealogía desde Platón por acá, o sea, la idea de que el concepto holístico del mundo es un concepto que intenta parar la historia, porque la historia es degeneración, exactamente como en la vida humana el envejecimiento significa degeneración, ¿no? Senescencia hasta la muerte. Esta es un poco la idea. Tal vez la mayor diferencia con el pasado, pero tampoco es de hoy, que este retorno religioso en la mayoría de los casos se presenta no como ocupación del Estado necesariamente, sino que se presenta como defensa de la unidad y la identidad. Aquí también, repito, no es cosa tan nueva, porque en realidad la idea de que cada pueblo tiene su cultura, la cultura es fuente de su identidad es el factor de unidad, es viejo como el mundo y caracterizó también en el pasado, o sea, en el siglo pasado, por ejemplo, en el mundo occidental, los nacionalcatolicismos. Era una forma para inventarse una tradición basada en un elemento religioso que tanto incluía a aquellos que formaban parte de él como excluía todos aquellos o todas las ideas que no aceptaban esta premisa natural del pacto político. Eso es lo que vemos en el mundo. Eso es lo que vemos en el mundo. ¿Qué es esa ola populista? Bueno, es la contraposición del bajo al alto, la contraposición del pueblo puro a la élite corrupta, con una observación, sin embargo, que pocas veces se hace, que generalmente en esta visión de las religiones políticas, el bajo, el pueblo puro, se caracteriza por ser religioso, por conservar a través de la religión una identidad amenazada, mientras la élite corrupta, por definición, suele ser una élite apátrida, o sea, es apátrida sin identidad porque perdió la religión, se descristianizó, se desislamizó y otra palabra demasiado compleja que no lograría decir en castellano. Esto es lo que vemos. Si vamos al Islam, bueno, el mundo islámico, con diferencias enormes en su interior, vivió un extraordinario revival religioso antes y después un brote extraordinario y en algunos casos totalitario de nacional islamismo, de religión política, que implica la eliminación de la diversidad cultural y religiosa. Es el mito al que hacía referencia antes, nada nuevo, del pueblo uno. Eh, y claro, si el pueblo es uno, está basado en el Islam, no nos sorprende que en la mayoría de los países islámicos, por lo menos en aquellos que la adoptaron de forma más estricta, todos aquellos que no pertenecen a la confesión islámica o todas las culturas o las ideologías que no pertenecen al Islam son ideologías extranjeras, para usar una expresión muy común al nacionalismo católico europeo y latinoamericano de los años 20 del año pasado. De ahí, por ejemplo, que Ratzinger, Papa Benedicto XVI, ¿no? En el famoso discurso de Ratisbona, desafiara el Islam a vivir su propia ilustración, ¿no? Ustedes sabrán, recordarán la enorme crisis que estalló al respecto. Sin duda, Papa Francisco eliminó toda forma de desafío por el estilo, más bien adoptó hacia el Islam una política de cooperación, para decir lo mínimo, pero la idea de Ratzinger era precisamente esto, cómo combatir este rasgo confesionalista de la religión política islámica que desembocaba en un totalitarismo de tipo religioso. Hay un teólogo turco muy vinculado con
el presidente turco Erdogan, que lo expresa todo el tiempo de forma extraordinariamente llana. O sea, quienes niegan el Islam viven en conflicto con la naturaleza, con la armonía de la naturaleza. Como ven, hay una referencia explícita a un ideario holístico frente a aquellos fenómenos, en este caso el secularismo o el pluralismo religioso, que amenazarían el unanimismo holístico. Estamos asistiendo a algo parecido en India. Se habla muy poco de India, pero la mayor democracia del mundo, como se la llamaba una vez, está viviendo hace tiempo, bajo el partido de Modi, una evolución muy parecida. En este caso, el nacional no es nacional catolicismo, no es nacional islamismo, es nacional hinduismo en ese caso, ¿no? Y bastante violento además. No sé por qué nos contaron siempre que los hindúes son pacíficos, pero no son todos Gandhis exactamente. No, la política india puede ser y muchas veces es extraordinariamente violenta e intolerante, especialmente en contra del Islam, y el delicado equilibrio que habían mantenido los fundadores de la patria, ¿no? Los Nehru, para tener una idea, entre la tradición comunitaria tradicional y los derechos individuales es un equilibrio que ya ha sido enterrado totalmente, ¿no? Eh, aquí también tenemos la idea de una sociedad holística que, bueno, aunque Griffin rechace las genealogías, es difícil no pensar que esta sociedad holística contemporánea en India no eche sus raíces en la sociedad castal del pasado, que finalmente la sociedad castal es una sociedad holística per definición, o sea, corporativa, una sociedad de cuerpos. Después hay China, ¿eh? China también. Uno piensa que el comunismo es ateo muchas veces, pero nada que ver. Claro, el confucianismo no es una religión en sentido estricto, es más una filosofía, diciendo confucianos. Pero en China se ha asistido en los últimos 20, 25 años a una extraordinaria politización de la religión. Y aquí también el proceso es igual al de los otros países, o sea, el revival religioso se acompaña con la transformación del confucianismo en una religión política basada en el mismo proceso. O sea, el confucianismo encarna, de acuerdo con el Partido Comunista Chino, el confucianismo es la cultura nacional. Para ser chino hay que ser confuciano. Y la cultura nacional es una forma, por lo tanto, de ejercicio de la soberanía y de parte esencial de la identidad del pueblo. Es curioso, yo que acabo de terminar, eh, se publicó hace pocos días aquí en Italia una biografía política que yo escribí sobre Bergoglio, y al estudiar la relación de Bergoglio con la China, cuando ya era papa, por supuesto, es curioso porque frente a las presiones vaticanas para que China abra las puertas, ¿no?, a la evangelización católica. Hay un largo negociado, respeto, no me meto en los detalles, bueno, no tiene nada que ver en este momento, pero los chinos, o sea, el gobierno chino le responde que no, que finalmente el cristianismo es un instrumento de Occidente y vehicula ideologías extranjeras, representa una colonización ideológica que atenta a la unidad y a la identidad del pueblo chino. Que es muy interesante porque en realidad es la misma respuesta que el mismo Bergoglio o los nacionalcatólicos argentinos le han dado toda la vida, qué sé yo, a los protestantes en la Argentina o a las ideologías de origen liberal y secular en la Argentina, representada por el nacionalismo católico argentino como ideologías extranjeras, cipayas, apátridas, fuentes eh, de colonización ideológica. O sea que el mismo instrumento que el nacionalismo católico argentino ha utilizado contra sus enemigos, bueno, Bergoglio se lo tuvo que enfrentar cuando intentó facilitar un mayor ingreso de la evangelización católica en China, el que da la medida, ¿no?, de la vinculación entre política y religión, de la religión en instrumento de la religión política. De hecho, lo han observado muchos,
el régimen comunista chino no tiene nada que ver con el ateísmo de Estado, es una especie de solapamiento entre elementos clave de la filosofía confuciana y ritos de la etapa imperial. Hay el viejo imperio chino, y aquí tenemos holismo a ultranza. Es difícil imaginar una filosofía más holística del confucianismo, que hace la cultura china tan impermeable, por supuesto, al liberalismo. O sea, en ese mundo la separación entre político y religioso es directamente inconcebible. Y la organización del régimen chino, el llamado Danwei, es una especie de organización holística y corporativa de los varios grupos o cuerpos de la sociedad que en la Argentina alguien que llamaría probablemente comunidad organizada. y, y Rusia, voy hacia el final, veo que ya casi es una hora, pero tenemos una hora y 40, yo voy hacia el final, así que espero que estén ahí todavía. Yo no veo a nadie, solo veo una escrita gigantesca, Gabriel Zanotti, que ya me suena. ¿Estás ahí, Gabriel? Sí, correcto. Bien, sí, estoy a cargo. Bien, perfecto. Rusia. Bueno, el caso de Rusia también. El caso de Rusia también es un caso de transformación, de un revival religioso que terminó desembocando en una religión política. El mito de la tercera Roma en Moscú, en el imperio ruso, siempre existió. Y los mismos bolcheviques ateizaron el Estado, sin duda, pero no secularizaron de ninguna manera las mentalidades. O sea, ofrecieron simplemente una nueva religión secular en que creer a los rusos. Y además, a partir de Stalin y de la Segunda Guerra Mundial, nadie como Stalin fusionó el nacionalismo y el cristianismo ortodoxo. A partir de ese momento, la gran madre Rusia se funda esencialmente desde un punto de vista identitario, precisamente en eso, en el cristianismo ortodoxo. De manera que la idea que la Iglesia une el pueblo, que es el elemento esencial de la cultura y de la identidad, es típico de la cultura tradicional rusa, ¿no? Y es la idea que el pueblo de Dios está por encima del pueblo de la Constitución. Tal vez el único pequeño paréntesis fue la etapa de Yeltsin en la reforma constitucional, donde se creó un Estado formalmente secular que sin embargo sucumbió frente al retorno del revival religioso y de la religión política. Los documentos fundacionales de la Iglesia Ortodoxa son muy claros al respecto, ¿no? Ahí se dice que el pueblo ortodoxo preserva la cultura nacional. No existe Rusia, dice el patriarca Kirill, sin la ortodoxia. O sea, para ser ruso hay que ser ortodoxo. Es el pueblo uno, de otra vez, ¿no? Y todo el pueblo, al tener esta raíz cultural basada en el cristianismo ortodoxo, comparte los mismos patrones. Como ven, no existen las condiciones para una sociedad plural, sino que estamos frente a una explícita religión política. Y en este caso, la religión política es una religión política, lo digo porque es especialmente útil para entender la dramaticidad de la crisis desencadenada por la invasión rusa de Ucrania y, desde mi punto de vista, la extraordinaria peligrosidad de abandonar Ucrania. Porque esta religión política rusa tiene una pulsión expansionista imperial desde siempre. Rusia está en permanente guerra espiritual. Y se lo encuentra también en los discursos no solamente de los líderes religiosos, sino también de los líderes políticos. Putin es muy claro. El occidente es secular, inmoral y fragmentado. Frente a ese occidente decadente, la Rusia es religiosa, ética y, palabras de él, orgánicamente unida. De manera que, como ven, era muy optimista hace 30 años José Casanova pensando en que la reacción organicista eh, ya era cosa del pasado. En ese caso podemos decir que Putin, un poco como los líderes islámicos más radicales, está invocando una especie de Ummah, o sea, la Rusia eterna,
que es una Rusia religiosa, tiene una misión imperial que es la de purificar Europa corrompida por la descristianización finalmente. Su objetivo muy claro, muy explícito es la restauración espiritual de Europa. Y Occidente, acá lo dejo ahí, no quiero profundizar, porque en 5 minutos esto va a ser también una consideración conclusiva, que no es conclusiva de nada, porque por supuesto yo analizo, pero no es que tenga ninguna solución. Los historiadores, por suerte, no servimos para mucho en ese sentido, no tenemos instrumento para solucionar nada, sino sí, eso sí, para señalar problemas. Bueno, el Occidente, como vemos, está atravesado por guerras culturales, donde la religión es un elemento central. En Estados Unidos, la gran ola evangelista es una ola de recristianización del pacto constitucional desde hace mucho tiempo. Eh, y también en Europa, continente mucho más secular que Estados Unidos, aquí también hay un lindo libro, no recuerdo el autor en este momento, que diferencia profundamente el occidente norteamericano del occidente europeo. El occidente europeo, por razones históricas que no voy aquí a profundizar y que a lo mejor ustedes conocen mejor que yo, el occidente europeo realmente ha conocido un proceso de secularización mucho más profundo que el de Estados Unidos, donde la secularización siempre fue un proceso muy superficial y limitado a algunas capas sociales y zonas geográficas del país. Ahora, la tentación, por lo que veo, al regresar en todos lados de la trilogía Dios, Patria y Pueblo que ya vimos en el pasado y por eso me detuve en el siglo XX, la tentación es reaccionar a un mundo cada vez más iliberal, cada vez más proteccionista, cada vez más ensimismado, cada vez más recogido alrededor de las diferentes religiones políticas de cada país, es reaccionar invocando el regreso también de Europa a su religión política, o sea, volver a reunificar la identidad política con la identidad religiosa. Bueno, vamos a terminar entonces. Eh, a mí me gusta terminar siempre con algún signo de esperanza, no por, qué sé yo, así, porque estoy convencido y no es el optimismo de la voluntad, es porque estoy convencido. Ahora, las religiones políticas son teocracias laicas. Y de las teocracias comparten también la eterna paradoja. O sea, ¿cuál es la paradoja? Bueno, quisieran aislarse de la historia y detenerla porque el reino de Dios en la historia implica, lo decía antes refiriéndome a Popper, ¿no? La idea es que hay que parar la historia para parar la degeneración, la corrupción de la historia, pero, pero para hacerlo las religiones políticas están obligadas a meterse cada vez más a fondo en la historia. No puede alejarse, no pueden aislarse afuera de la historia. Y al ingresar a la historia necesariamente terminan por hibridizarse. Al intentar canalizarla en la dirección religiosa que ellas quisieran, las religiones políticas tienen que medirse con la historia y la historia las obliga a compromisos, a mediaciones, es lo que decimos de los grandes gobernantes utópicos, ¿no? Una cosa son las utopías que lanzan desde la oposición o cuando toman el poder, otra cosa es cuando efectivamente toman la rienda del poder y deben gobernar la realidad como es y no como les gustaría que fuera. ¿Cuántas promesas de campañas electorales se quedan en el camino? Lo sabemos aquí y lo saben bien ustedes allí. Eh, para muchos grandes historiadores, especialmente economistas, y también para algunos estudiosos de lo sagrado, eh, las épocas comunitarias, las épocas religiosas, con sus excesos antiliberales, son reacciones fisiológicas a los excesos de las épocas liberales. El rebote que le decía antes, la resaca a la borrachera. Hay una borrachera liberal, viene la resaca comunitaria y frente a la borrachera secular viene la resaca confesional.
Eh, Sin embargo, yo diría que todo esto es reversible si lo piensan. O sea, yo, por ejemplo, por mis estudios, no porque me gusta pensar al revés, sino por los estudios que yo hice, yo pienso al revés, lo veo al revés. O sea, yo creo que es la herencia comunitaria y confesional, tan antigua y sólida, densa y compacta, la que por reacción da lugar a los ciclos libertarios. O sea, cambiaría la causa y el efecto, y creo que en realidad son los ciclos libertarios los que representan, libertario lo uso sin ninguna alusión a la coyuntura política argentina, por supuesto, los que representan explosiones fisiológicas de liberación de la asfixia comunitaria, de la estaticidad conformista, del tapón de la tradición, del engaño de la armonía. Si se lo mira así, todo se invierte, le dije, la causa y el efecto. La era liberal, la época de la Pax Británica, fue la némesis del absolutismo. La era democrática, la némesis del totalitarismo. La secularización, la némesis del confesionalismo, de la política religiosa y de las religiones políticas. Eh, yo leí, y esta es la última frase, hace poco un artículo de un político e intelectual italiano que respeto mucho, para el cual siento estima, que me sorprendió mucho porque reivindicaba exactamente las raíces confesionales, más que religiosas, confesionales de Europa. O sea, frente a un mundo que está viviendo, que está produciendo religiones políticas basadas en identidades religiosas, Europa, según su opinión, debería a su vez reivindicar su fundamento religioso. Respeto la opinión, pero desde mi punto de vista confunde el problema con la solución. Yo pienso que la peculiaridad europea, para bien de los no creyentes y para bien de los creyentes, sea su verdadera unicidad, o sea, la laicidad. Bueno, aquí termino. Bien, enormes gracias, Loris. Y bien, tenemos 16 muy buenas preguntas y pido perdón a los participantes porque tenemos poco tiempo y voy a tener que hacer una selección y una interpretación obviamente falible. Bien, este, eh, la primera pregunta iba a venir, y yo sé, Loris, que hoy usted no iba a hablar de este tema, pero es la primera pregunta y era de cajón. Alguien pregunta qué opina del caso Trump en relación a a su exposición. Bueno, sí, yo no quise hacer nombres o no muchos nombres, apenas nombré a Erdogan, nombré a Modi, pero no quise nombrar líderes actuales, pero me parece que Donald Trump cae perfectamente dentro de este marco. O sea, en Estados Unidos tenemos tanto la percepción de una fragmentación, de una decadencia. Lo que es curioso, porque todos recordarán, por lo menos aquellos de mi generación, que cuando arrancó la famosa globalización, todos, bueno, los movimientos antiglobalistas iban a protestar porque la globalización favorecería los intereses de Occidente, de Estados Unidos, etcétera. Nada que ver, en realidad, y lo vemos en la reacción de Trump, vimos que la globalización generó una enorme redistribución de la riqueza, no al interno de los países, donde esto no pasó para nada, pero sí a nivel mundial y a favor del sur del mundo respecto al norte. Ahora, frente a este desafío, a la fragmentación de la sociedad norteamericana, los cambios de costumbre, los movimientos woke, es inútil que yo repita todas las cosas que ustedes saben. Ahora, lo que me importa es la reacción de Trump. La reacción de Trump es una reacción basada en los conceptos de Dios, patria y pueblo, sin mirar en la cara a nadie. Dicho entre paréntesis, además, pero esto a lo mejor no tiene que ver con la pregunta, porque la respuesta a la pregunta ya es terminada. O sea, Trump está efectivamente embanderado en una religión política. Ahora, a lo largo de la historia de Estados Unidos no es el primero. Estados Unidos está llena desde el siglo XIX hasta hoy de fenómenos que no casualmente los historiadores norteamericanos han llamado populistas porque tenían una reacción de tipo organicista
a la percepción de la fragmentación. Ahora, tan radical como el de Trump, yo no recuerdo ninguno. El desafío es enorme. No creo, esta es mi opinión, que esto convenga a que volverá a ser Great de América. Yo siempre pensé, o por lo menos lo que aprendí estudiando historia, que la grandeza de un país, de un imperio, en este caso de Estados Unidos, no se basó tanto o solamente en su potencia económica y militar, sino en su capacidad de transformarse en un modelo para otros países. En un país que tiene una reacción de tipo organicista, autárquica frente a los desafíos del mundo, me parece que está renunciando a su capacidad de difundir un modelo de civilización. De manera que Trump forma parte del declive, no de la recuperación del prestigio de Estados Unidos, desde mi punto de vista. Ok, hay otra serie de preguntas sobre el caso del Islam. La influencia, la relación entre Islam y terrorismo, la posibilidad de un gobierno islámico secular. Hay preguntas que giran en torno a esas inquietudes. El tema del Islam es el tema de los temas en Europa, como saben, es un tema extraordinariamente conflictivo. Han habido grandes escritores o escritores más o menos que se hicieron grandes y famosos y vendieron un montón de libros agitando el espectro del Islam. Ahora, yo no tengo una respuesta a eso en el sentido de que yo me doy cuenta que la teología islámica es una teología que diferentemente de la católica no ha tenido la misma renovación. Además, cueste que le cueste a Francisco, yo creo que tenía razón Ratzinger, o sea que el catolicismo europeo se mejoró extraordinariamente, se actualizó al tener que enfrentar el desafío de la ilustración. En cambio, hasta cuando en el Islam no habrá una fuerte corriente ilustrada, racionalista, secular, muy difícilmente el Islam tocará los fundamentos de esta base teológica. De manera que si la pregunta es, ¿el Islam, por cómo es ahora, puede representar una amenaza para nuestras libertades? Yo contesto que sí. Pero si tengo que de esto sacar la conclusión que entonces Europa tiene que mover y no solamente Europa, Occidente, mover a una cruzada en contra del Islam por esta misma razón, yo contesto que no. Contesto que no. O sea, guste o no guste, y yo hablo de Islam aquí para simplificar, el Islam es una religión que ocupa países muy diferentes entre ellos, que está atravesada por conflictos enormes. Hay corrientes panislámicas y corrientes panárabas que se pelean entre ellas. Hay corrientes chiitas y corrientes sunitas. Hay diferentes teologías al interior del chiitismo y del sunismo. O sea, es un mundo extraordinariamente heterogéneo. De manera que no me gusta pensar que el Islam, como el catolicismo en el pasado, se identifique se meta todo en un as que lo incluye todo. Pero aunque fuera todo así, aunque fuera todo intolerante, aunque fuera todo impermeable a la libertad moderna, no sería muy, desde mi punto de vista, inteligente enfrentarlo. O sea, los islámicos son billones, o sí, probablemente son billones, más de 1 billón de fieles islámicos. Van a existir, nos gusten o no nos gusten. Pensar de dejarlos afuera de Europa, aunque claro que en Europa especialmente, donde hay mucha migración islámica, esto representa un desafío, aunque los números de los emigrados islámicos en Europa son menores de lo que se suele decir, son muchísimos en Francia, pero los otros países son una cuota de la población que nuestros países pueden enfrentar y deben saber enfrentar, pero en realidad Europa no tiene muchas soluciones. O sea, la civilización europea, si quiere preservar sus valores, y cuando hablo de sus valores, mejor aclararlo, porque Europa no siempre fue liberal democrática como es ahora. Al revés,
Esto es un proceso reciente dentro de todo, en una perspectiva histórica. Si Europa quiere preservar sus valores, tiene que enfrentarlo este desafío. Debe estar en condición de convencer los islámicos que emigran en Europa que los valores europeos son valores universales, que ellos pueden trasladar a sus propios países y que puede ser que dentro de unas generaciones terminen creando cambios culturales también en sus países. Si en cambio si nosotros renunciamos al sueño, que no es tan sueño, de difundir valores democráticos y liberales en las sociedades islámicas y nos encerramos en la nuestra, puede ser que nosotros también perdamos estos valores sin saber transmitirlos a los demás. En pocos años Europa va a ser el 5% de la población mundial y el 6-7% de la riqueza mundial. No vamos a tener ningún peso internacional, ya ahora no tenemos casi ninguno. Nuestro peso son nuestras ideas. Y de estas ideas, de la civilización que supimos crear, o enfrentamos el desafío de transmitirlos a quienes vienen a vivir en Europa, no porque se divierten, la gente no se divierte a irse de su casa, viene a Europa porque Europa ofrece trabajo, pues Europa necesita de mano de obra de otros países que los europeos, para hacer trabajo que los europeos no se hacen. Todos los estudios serios sobre las inmigraciones demuestran eso. Entonces, Europa tiene el gran desafío de ayudar a desencadenar una ilustración. ¿Cómo será? No lo sé, no será la del siglo XVIII, por supuesto, será muy diferente, pero una ilustración del mundo islámico, en el mundo confuciano y en los otros lugares del mundo. Bien, Loris, hay otra serie de preguntas que, como también era inevitable, giran en torno a nuestra realidad local. Y le preguntan por el caso de Milei y su invocación a las fuerzas del cielo. Y el que hace esta pregunta, uno de los que hace esta pregunta le dice que las fuerzas del cielo lo acompañen en su respuesta. Bien. Bueno, no sé, le agradezco mucho, pero yo me acostumbré a vivir sin fuerzas del cielo. A veces uno se siente un poco solo, pero no sé, yo estoy bien solo. Pues las fuerzas del cielo no sé dónde pueden llevarme. A mí me asustan las personas que invocan, las personas, los grupos sociales, lo que sea. No por tema de religión o no religión. Yo no soy religioso, pero le tengo enorme respeto a todas las religiones y por eso terminé diciendo que hasta las religiones les conviene el principio de laicidad. Más, a las religiones la preserva del riesgo de caer en la religión política. No casualmente, por ejemplo, en la Iglesia Católica hubo una reflexión muy profunda, muy inteligente por parte de muchos religiosos y muchos intelectuales después de la Segunda Guerra Mundial, a la luz de la reflexión sobre la vinculación que muchos religiosos y muchas iglesias habían tenido con los fenómenos totalitarios de entreguerra. Aprendieron que vincularse con las religiones políticas le hace daño al mundo y a la iglesia y a la fe, por supuesto. De manera que, bueno, Milei me parece con sus peculiaridades, que la vemos, que son muchas, pero como Trump me parece que pertenece a ese mundo. Ahora, a esa altura, después de más de un año de gobierno, no diría que la economía sea su solo interés. Me parece que viene con un paquete más amplio de ideas, de convicciones suyas o de sus colaboradores, etc. Pero lo que me impresiona es la mística religiosa que él transmite y en nombre de la cual sacrifica los medios a los fines. Porque termina así, la religión política es eso, o sea, si está basada en un dogma religioso, en una convicción, no me importa realmente que sea el libre mercado o el Estado totalitario. Claro que yo prefiero el libre mercado, el Estado totalitario me asusta, pero yo creo que ninguna idea en un sistema democrático debería transformarse en dogma, en religión política. Hay sistemas institucionales construidos exactamente para garantizar a todos, aquellos también que piensan de forma diferente, el disenso, que le garantizan el disenso.
Me parece que Milei está tan ensimismado con su religión política, con su mística, con su convicción que sus ideas son una nueva verdad, una nueva religión, que en base a esto puede pasar por encima de todas las instituciones y de todos los disensos, que, bueno, contraría los fundamentos liberales sobre los que dice basarse. O sea, yo no creo que después de un año y más de gobierno se pueda decir que la Argentina tiene un gobierno liberal. Tiene un intento de crear una nueva religión política en un país que ha vivido de religiones políticas. Desde mi punto de vista, el peronismo fue una religión política, los militares también alimentaron religiones políticas todo el tiempo, el radicalismo irigoyenista tuvo rasgos de religión política en algunos aspectos, el de la misión histórica, etcétera, pero dentro de un marco democrático, por supuesto. Entonces, yo creo que si hay un país que la verdad haría bien en bajar las expectativas de la política, en no darle esta perspectiva escatológica a la política que siempre tiene, bueno, este país es Argentina. Bien. Hay una pregunta que, mm, que pide si nos puede decir algo sobre el caso de África. No sé, Bueno, África es la frontera de la guerra de religión contemporánea. ¿Eh? O sea, efectivamente, tanto las grandes religiones, hasta la Iglesia Ortodoxa rusa, que uno pensaba que tiene que ver con África, hoy está metida hasta el cuello. La apuesta del Papa Francisco, muy clara y explícita, y siempre lo declaró, es que el futuro del catolicismo es África. Por otra parte, todas las proyecciones dicen que África en 20 años tendrá casi la mitad de todos los católicos del mundo. Hace 30 años se decía que el continente católico por definición era América Latina, pero todos sabemos que el panorama cambió radicalmente y yo sospecho que África también va a cambiar radicalmente. Para que tengan idea, y para volver también al tema que tocaba antes, muchos países africanos, también islámicos, que tienen una fuerte emigración a Europa, por ejemplo, no solamente han aumentado notablemente sus ingresos medios y hoy son países de mediano ingresos. La África pobre y hambrienta que conocemos es esencialmente el África austral, que es también la África que tiene menos flujos migratorios hacia afuera. Pero en el norte de África esto produjo cambios culturales extraordinarios. Por ejemplo, en el rol de la mujer. Por ejemplo, en la tasa de reproducción, la tasa de nacimiento, que antes podía ser el 3% por año, que era muy elevado, hoy se han, digamos, se limitan a una tasa de sustitución de la población existente, más o menos, de manera que no necesariamente África realmente dentro de 30 años tendrá la mitad de lo católico del mundo, porque los africanos no serán tanto como creemos pensando a su crecimiento actual, y porque muchos al emigrar cambian costumbres sociales y puede ser que se secularicen o que tomen otras confesiones religiosas. El mundo está cambiando muy rápidamente, pero es claro que África en este momento es el lugar donde la conflictividad religiosa es máxima, máxima, enorme, realmente impresionante. Y aunque cueste decirlo, porque siempre pensamos que las guerras se hacen por territorio, se hacen por las materias primas, se hacen por los vendedores de armas. No, la mayoría de los conflictos africanos son conflictos que están basados precisamente en esa vinculación que yo comentaba antes hablando de las religiones políticas. O sea, hay un pueblo, este pueblo tiene una cultura, esta cultura hace a su identidad y su cultura están basadas esencialmente en elementos religiosos. Es cuando la fe se transforma en un elemento identitario político el problema, no es la fe en sí misma. La fe en sí misma es un elemento enriquecedor, ¿no?
pero cuando se transforma en un elemento identitario político nace la guerra de religión. La política se transforma en guerra de religión. Casi todos los conflictos africanos, que son una cantidad enorme, la mayoría civiles y de tipo tribal que se dan en África, tienen un fundamento religioso. Hay una pregunta al final que le pide una recomendación bibliográfica, si hay algún libro sobre las religiones políticas o sobre los riesgos que mencione sobre la sacralización o dogmatización de la política, etcétera, etcétera. Bueno, la bibliografía yo supongo usted va a decir es infinita, pero creo interpretar la pregunta como si usted tiene algunos 2 o 3 preferidos, ¿no? A ver, yo leí hace poco un libro al que le hago muchas críticas, pero que es un buen libro para hacer un... Pero es en inglés, a ver si lo tengo acá. Es una autora que se llama Cesari, el nombre es italiano, y es precisamente sobre la religión y la política en el mundo. Esto lo consejo, además tiene una muy rica bibliografía y trata todos los casos que yo he nombrado y varios otros. Si uno quiere ir un poco atrás en el tiempo, el libro de José Casanova, al que hacía referencia, que es antiguo, pero excelente. Uno puede ver también lo que de nuevo escribió Casanova, que es un sociólogo muy interesante. Ese viejo libro en italiano era Oltre la secolarizzazione, que sería más allá de la secularización, también muy interesante. Pero eso es lo primero que se me ocurre en este momento. Si lo pienso, me salen varios más. Eh, Dado que he resumido diversas preguntas, me voy a permitir hacerle la última pregunta de mi parte. Usted ha señalado una diferencia entre el pensamiento de Benedicto XVI y de Francisco, ¿no? Una diferencia que comparto, ¿no? ¿Podría ahondar un poquito en esa diferencia si fuera tan amable, Loris? A ver, el caso de Ratzinger en ese sentido es el caso de un hombre crecido en un catolicismo de un país plural, confesionalmente plural, donde el catolicismo ha sido durante mucho tiempo minoría, además, aunque concentrado en algunas regiones como la Bavaria, de donde provenía Ratzinger, pero que ha vivido todo el debate teológico y cultural, no solamente teológico, dentro y afuera de la iglesia, durante décadas, sobre la relación entre pluralismo político y cultural y pluralismo religioso. Y además viene de una cultura religiosa donde la eterna tensión entre fe y razón le da mucho peso y mucho espacio a la razón. Y si esto pasa es también porque, lo que decía antes, ese cristianismo ha tenido que dialogar o combatir muchas veces con los desafíos de los protestantes y del mundo secular. De manera que la razón era un instrumento necesario para justificar la fe. Ahora, el catolicismo de Francisco, yo diría que está en las antípodas, ¿no? Primero es el catolicismo de un país y una región, y de un país dentro de una región, especialmente Argentina. No vengo aquí, esto me llevaría demasiado lejos y no profundizo, pero especialmente el catolicismo argentino ha sido antes un catolicismo de contrarreforma, de manera que se ha acostumbrado a ser totalidad, a ser el todo, no una parte. Y por lo tanto, o a no tener desafíos que lo obligaran a dialogar con otros, o cuando aparecieron desde la etapa republicana nuevas ideologías seculares que venían con una carga anticlerical muy fuerte, como pasó en todos los países contrarreformistas, donde la laicidad fue extraordinariamente anticlerical, lo que no digo que esté bien, pero que un poco se entiende históricamente, precisamente porque chocaba contra un armazón íntegro donde no había manera de meterse. Entonces, en ese caso, la idea de Francisco, que pertenece sin duda a la tradición del catolicismo nacional en la Argentina,
no para nada a la tradición del catolicismo liberal. Entonces la idea era de que estas ideas eran ideas enemigas. Y la combatió todo el tiempo, la combatió todo el tiempo. O sea, la ilustración que Ratzinger juzga positivamente, Francisco siempre la vio como el diablo. Todavía a mitad de los años 80, en plena época democrática de Alfonsín, bueno, Bergoglio daba clases explicando que los enemigos de la cristiandad eran Juan Calvino y John Locke, o sea, la reforma y el liberalismo, o sea que estamos realmente en las antípodas. En este caso se explica entonces también que Ratzinger haya dado mayor peso en el equilibrio entre razón y fe a la razón, mientras en el caso de Bergoglio la razón casi diría que es un enemigo, o sea, siempre combatió la razón y siempre celebró la idea romántica de la fe y especialmente de la fe popular, ¿no? La fe es la cultura del pueblo, el pueblo es la nación, por lo tanto la nación está basada en la fe y todos aquellos que no pertenecen a esa fe no son nacionales. La teología del pueblo, tan celebrada de los años 70, es una forma actualizada del nacionalismo católico, yo no tengo la menor duda. La idea es que existe un pueblo, que es el pueblo de la evangelización, y un antipueblo, que son todos aquellos que no caben dentro de esta descripción, aunque sean a lo mejor católicos ellos también, pero no importa. Y esto tiene mucho que ver con la dramática historia de inestabilidad y también de intolerancia de Argentina. Bien, Loris, agradecemos enormemente esta charla que seguramente va a ahondar en nuestros debates y espero que en nuestra razón. Y obviamente no va a ser la última oportunidad que lo vamos a tener con nosotros, este, utilizando sus conocimientos y sus perspectivas. Así que enormes gracias. Le manda un saludo Edgardo. El SEMA ha sido afectado por un tema técnico muy común en Argentina, del cual espero se recupere prontamente. Digo el SEMA, no Edgardo. Bien, gracias, Loris. Muchísimas gracias a todos los que han tenido la paciencia. Me doy cuenta que escuchar en la pantalla un tema a lo mejor un poco pesado como este, le pido disculpas en ese caso, pero bueno, esto era lo que hoy se me ocurrió decir. Así que le mando un abrazo fuerte a todos. Gracias, Loris. Hasta luego.